Pues comenzamos sin más dilación, debido indudablemente a la gran expectación que se estará ahora ya formando entre el público asistente. ¿Qué es lo primero que va a hacer Nietzsche? Lo primero que va a hacer Nietzsche va a ser una distinción entre voluntad de verdad frente a voluntad de poder. Esto va a ser lo primero, y esto de aquí, esta distinción va a ser fundamental. Voluntad de verdad y voluntad de poder. Y vamos a decir ya algo. Voluntad de verdad va a ser la mala, la negativa, la que hay que superar. Voluntad de poder va a ser la buena, la positiva, la que hay que recoger, que asumir. Así que ahora lo que vamos a hacer, lógicamente, es explicar primero qué es la voluntad de verdad y después explicar qué es la voluntad de poder. Pues empezamos. ¿Qué es lo primero que hace Nietzsche? Lo primero que hace Nietzsche es una crítica a toda la metafísica tradicional. ¿Qué es para Nietzsche la metafísica tradicional? ¿Qué es para Nietzsche esto? Para Nietzsche, la metafísica tradicional es toda aquella metafísica, toda aquella filosofía que ha surgido a partir de Platón. Es decir, es toda la filosofía surgida después de Platón, a partir de Platón, incluyendo, cuidado, a Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates va a ser el primer griego feo. Luego veremos por qué dice esta expresión. Sócrates es el primer griego feo. Va a ser Sócrates, Platón y ya toda la filosofía posterior a Platón. Y Nietzsche va a hacer una crítica, es decir, va a estar en contra de toda esa filosofía. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues vamos a ver qué es lo que defendía toda esta filosofía. Repito, no estamos hablando solo de Platón, estamos hablando de toda la historia de la filosofía occidental hasta Nietzsche. No estamos hablando solo de Platón. ¿Qué es lo que defendía esa filosofía? ¿Por qué Nietzsche va a estar en contra? ¿Y qué es lo que él propone? Que sería la voluntad de poder. ¿Qué es lo que defiende esta filosofía? Que es la metafísica tradicional, que luego vamos a ver por qué se llama voluntad de verdad. Lo que defiende es que la realidad, por eso es una metafísica, la realidad es fija e inmutable. Es decir, la realidad es algo estático, es algo fijo, es algo inmutable, algo que no se mueve, algo que no cambia, algo hecho de una vez y para siempre. Vamos a ver si Nietzsche tiene razón o no en este sentido, es decir, si estos autores, todos los autores después de Platón, están defendiendo que la realidad es algo fijo e inmutable. Repasamos. Platón, ¿cuál era la auténtica realidad? La del mundo de las ideas. ¿Y las ideas tenían la capacidad, tenían la característica de ser inmutables? Sí. ¿Las ideas tenían la característica de ser eternas? Sí. ¿Las ideas tenían la característica de no cambiar nunca? Sí. Así que en Platón se cumple. Ejemplo de Aristóteles. ¿Cuál era la esencia, la sustancia para Aristóteles? Anda, la sustancia se distinguía de los accidentes. ¿Qué eran los accidentes? Lo que podía cambiar en un ser sin que el ser dejara de ser lo que es decir, aquellas cosas que un ser tiene que no le marcan como tal ser ni le distinguen. Por ejemplo, que un perro sea blanco o negro no le hace dejar de ser perro. Eso eran los accidentes. ¿Pero qué era la realidad? La sustancia primera, el individuo concreto, y la sustancia segunda, el universal, la especie. ¿Y eso cómo era? Inmutable. De hecho,
Aunque Aristóteles admitía el cambio, ¿qué era el cambio? Cumplir la esencia. Es decir, el cambio era una realidad fija e inmutable. Los perros siempre iban a ser perros, los gatos, gatos, y los caramarcitos, caramares. No sabemos en su tinta, no, pero ese es otro tema. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que había una realidad fija e inmutable. Y en Tomás de Aquino, por ejemplo, vamos a ir un poco rápido con estos ejemplos. Pues en Tomás de Aquino igual. ¿Quién era el ser auténtico, el ser verdadero, el ser necesario? Dios. ¿Por qué? Porque era el que no podía no existir. Era el que ya era lo que tenía que ser. Era el acto puro. Dios, por lo tanto, es la auténtica realidad. Sería el que, el ser fijo e inmutable. Y en Kant, por ejemplo, porque alguien podría decir, bueno, pero en Kant eso no se cumple. Todo el mundo recuerda la distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno. ¿Qué era el noúmeno? La cosa en sí. ¿Qué ocurre entonces? Dice Nietzsche, que toda la filosofía anterior a mí, toda la metafísica tradicional, es la creencia en una realidad fija e inmutable. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues ya sabemos una, que la verdadera realidad, ¿qué es? Las esencias, aquello que no cambia nunca. Eso es la verdadera realidad. ¿Y cuál es la otra consecuencia? Lógicamente, que entonces se distingue, hay una distinción. ¿Entre qué? Entre la verdadera realidad y la falsa. El mundo de las ideas, la verdadera realidad, el mundo sensible, la falsa. Eso lo inició Platón. Y todos los demás que han hecho, según Nietzsche, copiarlo. La sustancia primera y segunda, los accidentes. Dios, el ser necesario, los seres contingentes que podrían o no existir en Tomás de Aquino, el noúmeno, el fenómeno. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la realidad es fija e inmutable, esa realidad fija e inmutable es la verdadera y toda la demás es falso. Y ahora viene lo importante, ahora viene la gran crítica de Nietzsche. Pero esto, ¿por qué surgió? Es decir, ¿por qué a Platón? ¿Por qué a Sócrates? Hablamos siempre de que Platón y Sócrates en Nietzsche, Platón es un juego metafórico, es una metáfora, Platón y Sócrates son lo mismo. ¿Por qué Platón? ¿Por qué en Sócrates? Y en todos los filósofos posteriores, ¿por qué esta idea de que la realidad es fija e inmutable si estamos viendo que no es así? Si estamos viendo que todo está cambiando permanentemente. Y aquí viene la gran crítica de Nietzsche. ¿Por qué? Por resentimiento. ¿Qué le ocurre a los filósofos? ¿Qué le ocurre a los pensadores? ¿Qué le ocurría a Sócrates? ¿Qué le ocurría a Platón? ¿Qué le ocurría a Aristóteles? ¿Qué le ocurría a San Agustín? ¿Qué le ocurría a Santo Tomás? ¿Qué le ocurría a Descartes? ¿Qué le ocurría a Hume? ¿Qué le ocurría a Kant? ¿Qué me ocurre a mí? Que somos unos resentidos. ¿Qué significa ser resentido? Un resentido no es alguien solamente que odie. Eso es un aspecto del resentido. El resentido odia. Pero es algo más el resentido. El resentido es aquel que odia e intenta que todo el mundo sea desgraciado. Odia la felicidad ajena. Odia las buenas características ajenas. Odia que el mundo sea feliz porque él no puede serlo. ¿Y por qué surgió todo esto? Precisamente porque los filósofos son unos resentidos. ¿Qué es lo que hicieron en su resentimiento? Hicieron que la razón
no los sentimientos, por ejemplo, no las emociones, por ejemplo, sino la razón marcara la supremacía de las esencias. Dijeron, la razón va a ser lo que nos diga la verdad, y la verdad es lo inmutable. Y entonces, ¿qué hicieron? Con eso hicieron una venganza. ¿Hacia qué? Hacia aquellos que no podían dominar, hacia aquello que no podían controlar. ¿Y fue qué? ¿De qué se vengaron? De la vida. ¿Qué es la vida? Continuo cambio. ¿Qué es la vida? Un continuo ir y venir. ¿Qué es la vida? Un mundo donde nada es fijo. Y como los filósofos odiaban la vida, como los filósofos no podían vivir alegremente su vida, no podían ser felices en su vida, ¿qué es lo que decidieron? Por resentimiento, por odio hacia la vida, lo que han logrado es que todo el mundo crea que la verdadera realidad es lo inmutable, es lo fijo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que han logrado? Que este mundo real, este mundo nuestro de la vida, no sea real. Lo que es real es otra cosa. Lo que es real es, por ejemplo, en el cristianismo, luego lo vamos a ver, el cielo. Por ejemplo, en Kant, el deber. Es decir, lo real es la esencia, lo real es la razón. ¿Y todo es por qué? Porque odian la vida. Y como lo que sitúan frente a la vida va a ser la gran idea de verdad, Nietzsche llama a esto ¿qué? Voluntad de verdad. ¿Por qué? Porque es una voluntad en cuanto que se impone. Los filósofos hemos logrado que todo el mundo crea que la vida cotidiana, la alegría, son principios menores, lo importante es la racionalidad, lo importante es la esencia, y es de verdad porque hemos suprimido la vida en nombre de la verdad. Y así surge la voluntad de verdad, que es ¿qué? Es todo el platonismo. ¿Y qué es el platonismo? Ya lo sabemos. El platonismo no es solo la filosofía de Sócrates o la filosofía de Platón para Nietzsche. ¿Qué es el platonismo? El platonismo es toda la filosofía occidental. El platonismo es toda la filosofía occidental que va contra ¿qué? Contra la vida. Así que ya sabemos lo que es la voluntad de verdad. ¿Qué es la voluntad de verdad? Es aquella que surgió a partir de Platón, Sócrates, Platón. Es toda la metafísica tradicional que defiende que la realidad es fija e inmutable y que hay una verdadera realidad frente a una falsa. La verdadera, esa fija, esa inmutable, la realidad superior, el mundo de las ideas, el cielo, el deber. La falsa, aquella que es la realidad cotidiana, la realidad de todos los días, la realidad que vivimos realmente. ¿Y esto cómo surgió en realidad? ¿Por qué? Por resentimiento. ¿Qué es lo que le ocurría a Sócrates? ¿Por qué Sócrates es el primer griego feo? Porque Sócrates era incapaz de vivir alegremente la vida. Porque Sócrates era un amargado. Porque Sócrates era una persona infeliz. Y entonces era un resentido. Pero ¿cuál es para Nietzsche la clave? Que además de todo eso, Sócrates era muy inteligente. Platón era muy inteligente. Aristóteles era muy inteligente. San Agustín era muy inteligente. Y así todos los filósofos tradicionales lo eran. Y entonces ese resentimiento lo pudieron llevar a cabo. ¿Y hacer qué? Construir una filosofía
que va a ser toda la filosofía occidental, que Nietzsche llama platonismo, que lo que va a ser es ir siempre contra la vida. Son los resentidos que lo que buscan es ir contra la vida, es decir, ir contra aquellos que son felices en la vida cotidiana y decirles: vuestra felicidad es falsa, la mía es la verdadera. ¿Pero por qué lo hacen? Por resentimiento, porque no pueden ser felices en la vida, odian la vida y entonces tienen que intentar que todo el mundo sea desgraciado para así poder ellos al menos mirarse y no sentir envidia, puesto que todos son igual de desgraciados. Para entender lo que es un resentido, lo mejor es leer una obra de Shakespeare. Shakespeare es impresionante siempre hay que leer a Shakespeare, para lo que sea, que es Ricardo III, y que empieza con uno de los monólogos más famosos de la historia, que es: se ha acabado una guerra civil en Inglaterra, estamos aproximadamente en la Edad Media, finales de la Edad Media, se ha acabado la guerra civil en Inglaterra. Para no señalar aquí, es la guerra de las dos rosas, no vamos a contar aquí toda la historia de la guerra, y entonces todo el mundo ya es feliz. Se ha acabado la guerra, todo el mundo está contento, y aparece un personaje que es Ricardo III, y así empieza la obra, con un monólogo en el cual él señala que por fin el sol se ha puesto, ya está todo el mundo feliz, todo el mundo está contento, el invierno está acabado, ya ha pasado todo, parece ser que todo el mundo por fin puede dedicarse a bailar, y entonces de pronto dice él: menos yo. ¿Qué es lo que le ocurre a Ricardo III? Que es jorobado, que es deforme. Y entonces él dice: todos bailan menos yo, que al mirarme la sombra, los perros huyen espantados ante mi presencia. Y entonces añade: y si yo no puedo ser feliz, nadie lo será en Inglaterra. Y entonces, ¿qué va a hacer? Conquistar el trono para que, como él no puede ser feliz, como él es desgraciado, todos los demás sean también desgraciados. Y eso será su consuelo. ¿Qué es lo que ha hecho la filosofía tradicional? Exactamente lo mismo. Los que no podían ser felices, Platón, Sócrates, Aristóteles, Kant, Tomás de Aquino, Descartes, ¿qué es lo que han hecho? Tomar el poder, decir lo importante es la verdad y por lo tanto negar la vida. ¿Y qué es ahora lo que propone Nietzsche frente a esto? ¿Qué es lo que va a decir Nietzsche frente a esto? ¿Cómo va a decir? Bueno, pues esto es un error, esto está mal, lo bueno va a ser ¿el qué? Lo bueno va a ser la voluntad de poder. ¿Qué defiende la voluntad de poder? La voluntad de poder va a ser la que defienda ¿a quién? La que defienda frente a Platón el propio Nietzsche. Así que va a ser Platón frente a Nietzsche. Recordamos, siempre que hablemos de Platón, hablamos de la filosofía tradicional, la filosofía anterior a Nietzsche, es decir, va a ser toda la historia de la filosofía, prácticamente. Hago un breve paréntesis, Nietzsche hace algunas excepciones, pero a nosotros eso ahora no nos interesa, porque eso ya es un tema, digamos, más de profundidad filosófica que ahora no viene al caso. Nietzsche hace algunas excepciones, es cierto, pero para nosotros toda la historia de la filosofía va a estar en contra de Nietzsche. Y Nietzsche lo que va a defender es precisamente todo lo contrario. Pues empezamos. Si la realidad era fija e inmutable, en la voluntad de poder, ¿qué va a ser la realidad? Un devenir. ¿Qué es un devenir? Que ya hemos visto con Heráclito, si nos acordamos. Por ejemplo, Heráclito es uno de los autores que le interesan mucho a Nietzsche. Un devenir era un cambio continuo. Hasta aquí es un cambio, pero que, dice Nietzsche, no tiene meta, carece de finalidad. El cambio no busca nada, todo está cambiando permanentemente, como decía Heráclito, pero sin meta, sin objetivo. Por ejemplo, para compararlo con un autor que defendía el cambio, en Aristóteles, todos nos acordamos, que defendía ¿qué Aristóteles?
que había cambio. Decía, sí, cambio hay, pero el cambio tiene una meta, que lo marca el qué, la esencia, la sustancia. Los perros cambian para llegar a una meta, ser perro. Los gatitos cambian para llegar a una meta, ser el gato perfecto. Y todos los seres lo que buscan es su perfección en el cambio, lo que Aristóteles llamaba la teleología. Dice Nietzsche, no. Lo que hay es un devenir permanente, lo que hay es un cambio absoluto. Todo está permanentemente cambiando. Y si todo está cambiando, y aquí viene lo importante, si todo está cambiando, no puede haber verdad, sino que lo que habrá serán perspectivas. Y esto es muy importante entenderlo porque va a ser la clave, una de las claves fundamentales de la filosofía de Nietzsche. Si todo está cambiando, no puede haber verdad, solo puede haber perspectivas, dice Nietzsche. ¿Por qué? Vamos allá, vamos a explicarlo. Esto es la realidad, la R, y la F es el conocimiento. La realidad está permanentemente cambiando, continuamente, sin parar. Cuando el conocimiento, que va a ser lo azul, consiga llegar a una verdad, ¿qué ocurrirá? Que la realidad ya ha cambiado. Aquí está. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esta verdad ya no sirve para esto. Y si consigo ahora esta verdad, ¿qué me va a ocurrir? Que lógicamente, como la realidad vuelve a cambiar, porque está siempre cambiando, esta verdad ya no me sirve. Es decir, ¿qué ocurre? Que no puedo alcanzar la verdad. La verdad no existe, porque la verdad implica una realidad fija, una realidad inmutable. ¿Y la realidad qué es? Devenir, es cambio continuo. Así que, ¿qué es lo que hay? No hay verdad, hay perspectiva. ¿Por qué? Porque la perspectiva, lógicamente, ¿qué puede hacer sin problemas? Cambiar. Hoy tengo esta perspectiva, mañana esta, pasado esta, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hago? Con mis perspectivas voy asumiendo la realidad. Voy siguiendo a la realidad. Así que, ¿qué es lo que hay? Perspectivas. Y además las perspectivas, estas perspectivas, ¿cómo son? Las perspectivas van a ser, por un lado, individuales y por otro lado, propias de cada uno de los momentos. Van a ser momentáneas. ¿Por qué van a ser individuales? Porque la realidad cambia. Aquí lo estamos viendo. La realidad está cambiando. Pero el sujeto del conocimiento, que soy yo, también cambio. Pero es que es más, yo cambio también. Y cambio de forma distinta a como cambias ¿quién? Tú, por ejemplo. Tú cambias de otro modo. Luego, la perspectiva que me vale a mí, no te vale a ti, puesto que estamos los dos cambiando y estamos cambiando de diferente forma, porque no hay una meta, no hay algo que dirija el cambio. Ustedes y yo, nosotros y ellos, estamos cambiando permanentemente de diferentes maneras. Luego las perspectivas serán individuales. Y además, como yo estoy cambiando, no puedo mantener una perspectiva todo el tiempo, sino que será momentánea. Vamos a poner el ejemplo más elemental. Todo el mundo se imagina una película que le gustara mucho cuando era niño. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si la verdad fuera fija, diría Nietzsche, esa película necesariamente te tendría que seguir gustando. Tendría que ser tu película favorita durante toda la vida. Sin embargo, ¿qué ocurre?
porque ahora la ves y dices, ¿y pensar que esto a mí me gustaba? ¿Qué es lo que ha pasado? Que tú has ido cambiando y la realidad ha cambiado contigo. Y entonces, esa película que cuando eras pequeño te encantaba y te parecía lo más, esa película, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que ya no te gusta. ¿Por qué? Porque tu perspectiva, tu verdad, no es fija e inmutable, es individual, es tuya. Por eso a ti te gustaba una película y a otro otra, y es momentánea. Por eso te gusta ahora y no te gusta después. ¿Y qué sería entonces esta voluntad de poder? ¿Qué sería esta voluntad de poder? Porque aquí estaba claro que la de verdad era porque anteponíamos la verdad sobre la vida. Pero ¿cuál va a ser la voluntad de poder? Pues la voluntad de poder va a ser precisamente el ¿qué? Asumir todo este proceso. Es decir, ¿asumir qué? Asumir las perspectivas. Asumir que no existe la verdad, sino que solo hay perspectivas. Y por lo tanto, asumir que es imposible la verdad. ¿Por qué? Por lo que ya hemos contado. Es imposible que tú alcances un punto perfecto de verdad porque la realidad inmediatamente va a cambiar. Tú vas a cambiar y tu pensamiento va a cambiar. Así que solo lo que hay son perspectivas. Todos lo que tenemos, lo único que tenemos son perspectivas. No tenemos verdad. Nuestra vida no es más que una perspectiva. ¿Y por qué voluntad de poder? Asumo esas perspectivas. 1, 2, me doy cuenta de que es imposible la verdad. Y 3, aquí vendría una pregunta. Y entonces, ¿me valen todas las perspectivas? Es decir, ¿todas las perspectivas valen lo mismo? Y dice Nietzsche, no. ¿Cuál es la clave? Que las perspectivas van a ser aquellas que lo que hagan es potenciar la vida. Y aquí está la gran diferencia entre Nietzsche y la filosofía tradicional. ¿Qué había dicho la filosofía tradicional? La verdad. ¿Qué es lo que debía buscar? La verdad. ¿Qué es lo que va a decir Nietzsche? Lo que va a decir Nietzsche es la vida. ¿Qué es la voluntad de verdad frente a la voluntad de poder? La voluntad de poder va a exaltar la vida. De hecho, a la filosofía de Nietzsche se le va a llamar vitalismo, porque lo que hace es exaltar la vida frente a lo que habían hecho toda la metafísica tradicional, que era exaltar la verdad. Por lo tanto, resumimos ya para acabar este bloque. ¿Qué es lo que va a defender Nietzsche? Que hay una diferencia, que hay una lucha entre la voluntad de verdad y la voluntad de poder. Están enfrentadas. VS, versus, significa en contra, es en latín, versus. ¿Qué es la voluntad de verdad? Muy rápido, ya, vamos a hacer un resumen. Surge con la filosofía de Platón. Recordamos siempre, Platón, Sócrates, para Nietzsche son lo mismo. Surge con la filosofía de Platón, defiende que la realidad es fija e inmutable y defiende, por lo tanto, la supremacía de las esencias y de la razón. ¿Por qué surge? Por puro resentimiento. Aquellos que no son capaces de vivir la vida, lo que buscan, que son los filósofos, los que no son capaces de vivir la vida, lo que buscan es que nadie la pueda disfrutar, nadie pueda ser feliz, y entonces, frente a la vida, imponen la verdad. Y la filosofía va a ir desde entonces contra la vida. La vida va a ser lo malo, la verdad va a ser lo bueno en la voluntad de verdad. Frente a esta, ¿qué defiende Nietzsche? La voluntad de poder. ¿Qué es la realidad para Nietzsche? Frente a la realidad estática de la voluntad de verdad, la realidad en la voluntad de poder es puro devenir. Es un cambio permanente sin meta. Por lo tanto, como está cambiando, no puede haber verdad, solo podrá haber perspectivas
que van a ser siempre además individuales y momentáneas, porque tú y yo no somos iguales y además yo estoy además cambiando y cualquiera cambiando permanentemente, y esa voluntad de poder será asumir precisamente estas perspectivas, asumir por lo tanto que es imposible la verdad y defender que las perspectivas lo que deben hacer no es buscar la verdad por consiguiente, sino que potenciar la vida. Pues ha sido un placer, como siempre, y en el próximo vídeo, más.